Nuestra experta en temas internacionales, Rina Musali, ya se encuentra con nosotros en el estudio para hablarnos de un tema en verdad importante, trascendental para el futuro de Sudamérica. Y por ser Brasil el protagonista de este tema, pues no solo es Sudamérica realmente, es el continente americano y el mundo, es un gigante económico, social, económico. En fin, Rina, estamos ante una circunstancia trascendental. Dinos desde tu punto de vista de qué se trata. Pues mira, efectivamente Brasil sigue en la mirada mundial después de 4 días de haber terminado los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Hoy, precisamente 25 de agosto, inicia la fase final del juicio político de Dilma Rousseff. Se espera que este juicio político, esta fase final, se prolongue 5 o 6 días. No se sabe con certidumbre qué día va a ser la votación final. Pero bueno, lo importante es que el lunes 29 Dilma Rousseff presenta su defensa personal en la Cámara Alta o en el Senado. Entonces, bueno, pues aquí la gran pregunta es, bueno, ¿qué se necesita para destituir definitivamente a la presidenta? Pues de 81 senadores que existen en la Cámara Alta, se tiene que contar con el voto afirmativo de 54 de ellos, es decir, al menos 2/3 partes. ¿Qué nos dice el cabildeo, la matemática de votos? Que ahora ya se están llegando, digo, de manera preliminar a 60 votos, digo, que se dice que están asegurados, es decir, 6 más de lo que se tiene como mínimo. Entonces, pues todo indica, la verdad, Omar, y pues que realmente pues se va a destituir a una presidenta elegida democráticamente con 54 millones de votantes. Se va a dar por terminado entonces 13 años de diferentes gobiernos del Partido de los Trabajadores. Y bueno, esto también pues suma pues un golpe muy importante a Lula da Silva, si es que se buscaba presentar a las elecciones del 2018, ¿no? Porque de no ser absuelta Dilma, es decir, de que siga adelante Michel Temer, pues él va a gobernar hasta el 1 de enero del 2019. Dilma, bueno, en caso de que existiera esta destitución, ¿qué significaría para todos los países vecinos de Sudamérica y del continente? Pues mira, esta es una pregunta muy importante. Hay varias maneras de leer lo que es el impeachment, ¿no? O sea, hay diferentes interpretaciones. Una de ellas es que el impeachment o el juicio político de Dilma Rousseff es como una maniobra política para destituir a la presidenta, es un acto de censura y de oportunismo para el recambio de las élites políticas y económicas. Y es que esto sucede cuando Brasil está viviendo una recesión económica, la peor crisis desde 1930, así lo apuntan los economistas y los expertos. Entonces es una oportunidad para cambiar las élites y el arribo de la derecha conservadora. Por otro lado, tenemos otra visión que se dice que el impeachment es un acto legal, es un acto que está sustentado en la Constitución, ahí está el artículo 85 de la Constitución, pero lo que está en cuestionamiento son los argumentos que se utilizan para decir que Dilma Rousseff está violando, ¿no? O está incurriendo en violaciones fiscales, porque ella se le está acusando de maquillar la dimensión del déficit presupuestal, ¿no? Entonces, esto está en cuestionamiento por varios grupos políticos, ¿no?, en el poder en Brasil. Y yo creo que otra forma también de entender el impeachment es que en Brasil se está cocinando el perfecto caldo de cultivo para que se despoje a la presidenta, porque aunque en muchos sentidos no es justificable y hay en cuestionamiento estos argumentos, pues estamos viviendo una serie de crisis simultáneas, ¿no? La crisis política, la crisis institucional, la crisis económica, la patología de la corrupción, ¿no?, y un enorme malestar ciudadano. Entonces, bueno, pues todo esto se concatena, ¿no?, para generar contextos muy desfavorables al Partido de los Trabajadores. Y bueno, aquí hay un tema también que es muy importante retomarlo y me parece que es importante destacarlo, es decir, el Senado que va a enjuiciar a Dilma, digo, son 81 senadores, las cifras señalan que más del 60% de ellos están implicados o condenados en delitos en algún momento de su vida. Entonces, pues con qué cartas credenciales no llegue el Senado, con qué moral, con qué honestidad, ¿no?, y con qué ética, pues puede despojar a una presidenta que fue electa democráticamente, ¿no? Entonces yo creo que la patología de la corrupción es en América Latina, es sistémica, es endémica y bueno, pues los ciudadanos tenemos que hacer algo al respecto. Claro, pareciera ver que el partido opositor, en este caso el que se encuentra actualmente en el gobierno, pues quiere hacer uso de las instituciones, pero como bien comentas, hay trasfondos que hay que analizar muy detenidamente como si es legal o si realmente por lo que están acusando
a Dilma Rousseff está sustentado incluso por ese artículo que tú comentas, por el 84, en el cual puede asumirse como un impeachment y destituirla de manera contundente, pero también la corrupción, que es un gran daño al que ha sido pues sujeto el país, los políticos, las instituciones, y que ese es el telón de fondo, al parecer, ¿no? Pues mira, el mismo presidente del Senado está implicado en actos de corrupción, en lavado de dinero y de fraude, ¿no? Pasó lo mismo con Eduardo Cuna, quien era el presidente de la Cámara de Diputados y que se dijo que, bueno, fue el principal conspirador en contra de Dilma, pues ya está fuera, ¿no?, de este cargo. El mismo Michel Temer también está implicado en todo lo de Petrobras. Entonces, bueno, pues sí, digo, no todos son malas noticias. Efectivamente sí está la patología de la corrupción, pero lo interesante de Brasil es que tiene un sistema de justicia independiente que sí es un ejemplo para América Latina. Es decir, ha dado muestras de exponer todo lo que pasa en la corrupción desde o sea, cómo se maneja la trama de la corrupción desde la cima del poder. Y eso lo ha logrado la justicia, que ha sido más independiente en Brasil que en muchos otros países de América Latina. Pues pase lo que pase, seguramente seguiremos hablando de Brasil. No queda claro si destituyen a Dilma Rousseff qué va a pasar, no queda claro cuando gane el siguiente presidente el próximo año, en 2017, qué va a pasar, porque pues, al parecer las instituciones políticas y económicas aún siguen dañadas. No, y además es que la gente dentro de las encuestas y los estudios de opinión están buscando, ellos prefieren que haya elecciones adelantadas y anticipadas. Dilma lo dijo, ¿no? O sea, Dilma dice, si yo soy absuelta, voy a convocar un plebiscito para adelantar elecciones. La gente no quiere, o sea, Dilma ha sido tanto muy impopular, al igual que Michel Temer, pero el problema es que si hay elecciones no se cuenta con la correlación de fuerzas políticas en el Congreso para aceptarlas. La derecha conservadora prefiere esperar hasta el 2018. Pues sin duda un ejercicio político y democrático muy interesante que vamos a tener que ver cómo se desenvuelve. Y a mí me gustaría darle seguimiento a Marina Silva, esta pues candidata mujer joven también de izquierda, pero que ha tratado de mediar entre ambas partes. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Rina Musali, y nos vemos el domingo 360 grados. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias.